¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro ciclo de conversaciones con arquitectas y arquitectos en este Instapanel Lab by Syntac, aquí en el tercer piso de Las Condes Design, donde hay un equipo de profesionales esperando para contestar todas tus preguntas y para que conozcan los preciosos y súper interesantes productos que hay en este lugar. Lugar además que tiene un diseño arquitectónico con arte integrado, como lo hemos conversado y lo hemos comentado en otras de las entrevistas. Estamos hoy día con Francisca Pulido. Bienvenida, Francisca, a este ciclo de conversaciones. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un honor y un placer tenerte. Francisca Pulido es arquitecta de la Universidad de Finisterra, cofundó el estudio de arquitectura Asadi y Pulido, hoy lidera la oficina Atelier o Atelier, ha sido profesora de muchas universidades, Finisterra, Andrés Bello, Talca, Desarrollo, Mayor, en la IUAB de Venecia, Italia, ha sido invitada a dar conferencias en distintas partes del mundo, su obra ha sido publicada también en varios países y en revistas muy importantes, y de hecho vamos a hablar justamente de revistas hoy día, porque Francisca participa hace ya un tiempo importante en esta que tengo acá, la gran revista y con nuevo diseño ya hace algunos años, pocos, de la Asociación de Oficinas de Arquitectas y Arquitectos. Fuiste además directora del Congreso de Arquina en Chile con 2 versiones, formaste parte del equipo que hizo la Bienal de Arquitectura del 2015. La verdad, hay muchísimo para contar, pero me retan cuando me alargo con las presentaciones, así que si quieres, Francisca, vamos a lo editorial. Voy a partir por una pregunta súper coyuntural. Hace unos días, de hecho, hace muy poquitito, la revista Croquis, o la publicación Croquis, le dio su número completo a la oficina chilena Peso von Elrichhausen. Eso solo lo había hecho esta revista antes con Smiljan Radic, ¿cierto? 2 veces. ¿Qué significa que una revista de nivel internacional, tú que eres arquitecta, que has desarrollado una carrera importante, que has aparecido con tu obra en revistas, pero que además haces revistas de arquitectura, ¿qué significa cuando una oficina de arquitectura chilena aparece en un número completo de una revista de importancia internacional? ¿Qué significa para ellos y qué significa para la arquitectura chilena? Chuta, yo creo que lo primero es el reconocimiento al trabajo, trayectoria, discurso que puede lograr en el fondo una oficina. En cuanto al país, por supuesto que es un privilegio que cualquier arquitecto chileno salga en una revista de ese nivel y sobre todo porque pasa a ser imagen país. Creo que son 2 representantes realmente que se lo merecen por la postura, sobre todo, que tienen en el proceso creativo de cada proyecto. Creo que han logrado ambos, en el fondo, en corto tiempo, diría yo, porque no son tan mayores, ¿no es cierto? Para nada. Son relativamente jóvenes, bordean los 50. Son unos niños de esa edad. Por supuesto. Pero lograr, en el fondo, en tan poco tiempo, un discurso coherente, creo que es súper meritorio. Excelente, gracias por ayudarnos a entender el contexto, porque la verdad es que uno se siente orgulloso cuando ve, ¿no?, que una oficina chilena aparece en una revista de ese nivel. Y ustedes en la OA han hecho un trabajo bien impresionante, tú eres parte del comité editorial de la OA, estás muy metida en esta revista que de verdad es una joyita en términos tangibles, ¿no?, como objeto, pero al mismo tiempo por su contenido. ¿Cuál es la importancia que tiene la revista de la AOA? De hecho, este es el número más reciente. ¿Y cuál es este nuevo diseño y esta nueva visión que ustedes metieron en la revista? A mí me invitaron a participar dentro del comité editorial después de haber participado en la Bienal. Ahí entré como parte del comité. La revista históricamente fue creada para el gremio y para los socios. Era un producto de los socios, era un producto de la asociación. Parte de las sugerencias que partí haciendo desde el comité, una vez que ya entendía cómo funcionaba la revista, era abrirla un poco más hacia otros, no que fuera tan indoors en el fondo, o ombliguista, como decía yo. Luego me invitaron, fui parte del directorio y en esa participación la gestión fue justamente esa, como batallar para que la revista se abriera y por otro lado se actualizara. En el fondo, no seguir publicando únicamente como vivienda, segunda vivienda o edificios trabajados con ciertas inmobiliarias, sino que mostrar un poco más
los problemas, las temáticas contemporáneas de la arquitectura. Y junto con eso, bueno, me tocó la parte dura en el fondo de reformular el equipo completo, y la reformulación implicaba también un cambio de diseño, cosa de poder en el fondo como hacer un salto bastante importante en contenidos, en apertura, y que fuera de la mano justamente con el diseño. Aprovechamos de felicitar a otras mujeres súper poderosas que son las Draft, ¿no? Son Diseño secas. que hicieron justamente... La Andrea es un La Andrea y la 7. Rosario que hicieron el diseño de esta revista. La AOA es una de tus trabajos, pero tú hoy día estás al mismo tiempo enseñando, liderando en una carrera y en una universidad y estudiando. Cuéntanos un poquitito, dejemos para el final la parte, digamos, de lo que estás estudiando, pero cuéntanos qué estás haciendo hoy día en términos de dirección y en términos de clases. Fui invitada por Felipe, como decano, Felipe Assadi, a formar, ya estaba más o menos armadito, pero habían lanzado un magíster, a formar el área de posgrado de educación continua dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la FIM. Lamentablemente había quedado truncado el proyecto y hace 3 años empecé y partí con una propuesta de implementar en el fondo programas de educación continua, principalmente, para después avanzar, una vez instalando en el fondo como a la facultad dentro de un mercado, ¿cierto? Luego avanzar hacia programas de posgrado, y en eso estamos. Ya, por otra parte, eres profesora también. Sí, hago clases en este minuto solamente en una escuela y hago taller integrado de título en la Universidad Mayor. En la Universidad Mayor. Sí. Y decidiste, entiendo, el año pasado, entrar en una etapa de estudio, ¿no? En el Magíster de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Católica. ¿Cómo ha sido esa etapa? Hay como una doble misión, entre comillas. Por un lado, es imposible ser directora de posgrado si estás en posgrado. Es incompatible. Claro. Por lo tanto, había una parte que era obligación y por otro lado una necesidad. Cuando tú haces clases y cuando quieres avanzar en otro tipo de proyectos, sin duda uno tiene que hacer una especie como de refresh de cierta información. Las problemáticas actuales no son las mismas que hace 25 o 26 años cuando yo estudié. Por lo tanto, era como un premio, como un autorregalo, ¿no es cierto? Como de volver a revisar el estado actual de la arquitectura para poder, en el fondo, después dar un impulso nuevamente a como la carrera académica, docente o directiva, etc. ¿Y cómo es el desafío de hacer un magíster cuando me imagino una gran cantidad de los alumnos deben ser gente que está recién terminando la carrera, ¿no? Y tú ya tienes una carrera, digamos, desarrollada de manera bien importante en varios frentes. Uno cree que puede ser más fácil, pero por suerte no pequé de soberbia y la verdad es que me inserté como uno más. La gente joven o las generaciones más jóvenes están muy informados, por lo tanto tienen una ventaja comparativa con respecto a uno infinitamente mayor y uno cree que es al revés, pero no es así. Pero sí creo que el nivel de madurez con el cual uno enfrenta y el nivel de compromiso es mucho mayor. El nivel de profesores de ese magíster debe ser muy interesante, de la gente con la que uno se vincula y de la cual aprende, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. O sea, yo llevo poquito, no tomé un magíster regular, tomé un magíster que es pensado en el fondo a poder compatibilizarlo con la carrera, ¿no es cierto? Y con la profesión y con el ejercicio. Sin apuro. Sin apuro, así que me lo tomé con harta calma, son 2 años y medio, es harto en vez de 1 y medio. Y sí, o sea, he tomado todos los más teóricos, más que los prácticos. Claro. Justamente para complementar la práctica o el discurso, en el fondo, que uno puede acompañar al desarrollo, en el fondo, de un proceso creativo. Pero sí, cursos de formulación de investigación, que uno jamás tuvo, o de problemáticas contemporáneas de la arquitectura.
Entonces te insertas dentro del debate contemporáneo y eso es muy interesante. Qué entretenido. Francisca Pulido, no sé si fue el primer trabajo, pero sí sé que fuiste parte en tus inicios como arquitecta de la oficina de Matías Klotz, un hombre que ya desde los 90 empezó a marcar la arquitectura chilena y a, digamos, a ponerla en el plano internacional. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuánto tiempo duró y qué sacaste de ahí? ¿Qué saqué? Yo creo que todo. Fue como un súper impulso para el desarrollo como hasta el día de hoy. Efectivamente no fue la primera, trabajé como 4 meses en una, muy poquito, renuncié y Matías me llamó. Me llamó para que me incorporara a la oficina. Yo creo que estuve unos 4 años o 5, una buena más o cantidad menos. de tiempo. Sí, entre el 97, en enero, y yo creo que estuve hasta el 2000, 2001. Creo que es una oficina donde uno aprende, no te enseñan necesariamente, aprendes mirando y aprendes haciendo, pero creo que es una oficina y sobre todo Matías, una persona extremadamente generosa. Creo que la mayoría de la gente que ha pasado por esta oficina ha logrado un desarrollo profesional posterior e independiente, como Pablo Riquelme, chico, o la Coco del Campo, que es directora de la Portales. El mismo Felipe Asadi, que fue Felipe también, también, ¿no es cierto? Rodrigo Duque, el Mota, y tantos otros, en el fondo, como muchos de los que trabajamos con él, hemos logrado en el fondo un desarrollo posterior. ¿Es correcto decir que es uno de los arquitectos chilenos más copiados de alguna manera? Como que su idea de la arquitectura se replica mucho en otros proyectos, digamos. Yo creo que hasta hace poco era súper copiado. No sé si ahora. Creo que en el fondo el avance de los proyectos va en múltiples líneas. Pero hasta hace poco yo creo que teníamos miles de millones de réplicas de Klotz. Uno de los proyectos importantes dentro de tu carrera es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Ese es un proyecto que ya tiene 9, 10, casi 10 años, junto con Felipe Asadi y con un equipo incluso en el que estaba Pablo Casals Aguirre, que hoy día es un destacado fotógrafo y videísta de arquitectura. ¿Por qué ese proyecto está entre los proyectos destacados? Porque en el fondo hay muchos proyectos en los que tú has participado, pero cuando conversamos previamente, ese es un proyecto que te interesa en particular destacar. Ese, primero que nada, fue un concurso. Y siendo tan jóvenes, porque a los 30 y tanto también ganarte un concurso de esa envergadura en el sur, que en ese minuto cuando estábamos participando no sabíamos quiénes eran los otros, pero fue un concurso, entre comillas, un llamado privado, de muy poquitos arquitectos, y creo que la gran ventaja que tiene ese proyecto es la manera como se emplaza en el terreno, la estrategia que usamos para resolver el problema y sobre todo en una ciudad como Valdivia. Si quieres te explico en el fondo como un poquito el desplazamiento y cómo fue el proceso. ¿Cómo has visto además su desarrollo? ¿Cómo ha envejecido el proyecto? Es súper importante lo que me acabas de decir. El encargo era un edificio como de 4 o 5 pisos, concentrado en un punto. Eso era lo que decía más o menos las bases. Pero en el concurso, en ese llamado, tú tenías que involucrar en el fondo a todos los especialistas. Dentro de los llamados para sumar a las especialidades, llamé al mecánico de suelo. Y hablamos sobre estas bases, ¿no es cierto?, y un edificio de 4 o 5 pisos. Y la verdad es que su comentario fue, eso es una locura. O sea, en Valdivia no puedes hacer un edificio. No es el lugar. No es el lugar. O sea, basta ver la historia, ¿no? Porque en el fondo el tipo de fundación es una especie como de pilotes, ¿no es cierto? Y tendrías que hacer una especie de fundamenta como en Venecia. O sea, cientos de pilotes para poder sostener un edificio de tanta altura. Por lo tanto, la primera decisión fue justamente como diluir, fragmentar este programa, horizontalizarlo, bajarlo y etcétera. Y por eso aparece esta idea de la Z entre 2 edificios, que era el decanato y el edificio posgrado. Terminamos resolviendo como la imagen del proyecto con esa imagen de los galpones del sur, como los metálicos o el galpón típico, ¿no es cierto?, de Alerce. Por lo tanto, esta segunda piel que envuelve todo el edificio está hecho con aluzinc,
perforado y con distintos tonos, como simulando el envejecimiento, ¿no es cierto?, de la tejuela, pero con la idea, ¿no?, de este galpón con aguas sureño. ¿Y cómo se ve, cómo se sienten 10 años después, con el uso que tiene por los universitarios? Mira, yo no he entrado hace mucho rato, pero si me preguntas, creo que el envejecimiento de la Lucén, en el fondo, no es tal. Otra cosa es el desarrollo, en el fondo, como el uso interior. Pero si tuviera que hacer ese edificio de nuevo, hoy, no lo haría en hormigón. Creo que ahí en ese minuto eran los recursos que estaban disponibles. Hoy en día, con mayor conciencia, ¿no es cierto?, ecológica y de contaminación, y etcétera, creo que el recurso más adecuado debiera ser la madera o un CLT, pero con materiales de acceso mucho más locales que áridos, en el fondo, y cementos y demás. Y más cortito, pero el Hotel Aguasi me parece que también es un proyecto importante, año 2014. ¿Qué significó ese proyecto? Porque además es uno de los hoteles de lujo que hay en Chile y por lo tanto busca un turista muy sofisticado y con mucha expectativa. Para mí ese proyecto es bien, lo tomo como muy personal. Yo soy de Punta Arenas, crecí en Punta Arenas y por lo tanto hacer un proyecto allá tenía un significado mayor que cualquier otro encargo. Ese proyecto partimos como de la manera bastante convencional de hacer un edificio concentrado, ¿no es cierto?, que se adecuara en el terreno, y finalmente en conjunto con la dueña y con la gente que hacía toda la gestión administrativa, tomamos la decisión de que para poder llegar a un lugar tan extremo tenías que vivir esa experiencia súper extrema y aislada. Por lo tanto, aparece la idea de la vila. Entonces, que en ese minuto solamente aparecían en algunos proyectos en el sur, como los lodges de pesca, como muy austeros y etcétera. Y tomamos la decisión entonces de fragmentar todo este programa, transformarlo en 12 vilas, más el área, como el edificio de las áreas comunes. Y por lo tanto, la experiencia que tú tienes al estar ahí es realmente vivir el lugar. O sea, de las áreas comunes te trasladas caminando a tu vila, que está muy aislada, la manera como están emplazadas, la idea es que miren solo a las torres y no se miren entre ellas. Entonces, con un GPS recorriendo el terreno, se iban marcando los puntos donde tenían que emplazarse. Entonces, muy bonito todo el proceso para construir el proyecto. Por otro lado, ahí sí hay un tema, ¿no es cierto?, con los recursos tanto de mano de obra, que implicaba el trabajar en el fondo en un lugar súper extremo. Tú no puedes poner en el fondo gente a trabajar con hormigón, con heladas, curando hormigones en el fondo cuando están congelados, se te craquela todo, se te quiebra, etc. Por lo tanto, ahí la decisión fue prefabricar la mayor parte de la construcción y simplemente montarlo en el terreno. Gran resultado el del Hotel Aguasi, sin duda. ¿Hay algún proyecto finalmente que esté como en tus sueños, el que te gustaría desarrollar? ¿Un hotel, un colegio, un espacio de vivienda social? No sé, ¿hay algún como sueño que esté ahí pendiente, Francisca Pulido? Tengo mi proyecto, que espero que sea mi proyecto de magíster, que tiene que ver con recuperar infraestructura patrimonial disponible en favor de el déficit de la vivienda en Chile. Excelente, o sea, muy conectada con la situación. Muy conectada con la situación actual. Y con el profundo déficit habitacional. Francisca Pulido, muchísimas gracias por conversar con nosotros y por venir a este precioso espacio preciso justamente para hablar de arquitectura. Muchísimas gracias a ti.